Habíamos dicho que el conocimiento es adquirir información, es adecuar nuestra mente a las cosas reales que nos rodean por medio de los sentidos y de la inteligencia. Pero ¿de qué manera se produce este viaje, esta transición de nuestro entendimiento a las cosas? Hay 5 abordajes que vamos a ver ahora sobre la manera de tratar la realidad y de poder penetrar en ella con nuestra inteligencia. Una forma de conocer la realidad es por la intuición, otra forma es por el conocimiento empírico, otra es el conocimiento científico, que es más elaborado, después viene el conocimiento filosófico y finalmente el teológico. Empecemos por el primero. El conocimiento intuitivo es una aprehensión inmediata de experiencias. Yo me doy cuenta inmediatamente, por ejemplo, de que estoy viendo algo, pero no lo reflexiono, simplemente me doy cuenta. Lo que estoy viendo pasa inmediatamente a mi conciencia. Y eso es una forma de intuición externa. Pero también puedo tener una experiencia interna de esta intuición. Como saber cómo me estoy sintiendo. Si estoy alegre, si tengo hambre, si tengo sueño, si me siento un poco triste con algún amigo. Son experiencias internas y son experiencias intuitivas. A veces las intuiciones actúan como, de alguna manera, instinto, porque yo veo, por ejemplo, un animal que me está amenazando en la calle e intuitivamente descubro una solución para evitar ese peligro, por ejemplo, ¿no? Son así los conocimientos intuitivos, son procesamientos muy rápidos. Luego tenemos también el conocimiento empírico, que es un poco más complejo, porque además de esta experiencia inmediata, vamos también repitiendo experiencias, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de ciertas cosas que finalmente forman parte de un bagaje de conocimientos experimentales. Por ejemplo, un niño que ve el fuego, ¿no es cierto? Puede ser que le llame la atención una llama de fuego en una vela, en la cocina, en una chimenea, y a lo mejor ese niño quiere tocar el fuego, y si acerca la mano se puede quemar. Entonces ya va adquiriendo un conocimiento más profundo y más repetitivo que lo lleva a tener experiencia del fuego, por ejemplo. O tenemos experiencia del frío, ¿no? Si yo salgo en un tiempo que es frío, como el invierno, y no llevo ropa, entonces voy a pasar frío. Entonces adquiero la experiencia de que es necesario abrigarme en el invierno cuando yo salgo de la casa. Es la experiencia. Son estas percepciones que se van juntando y finalmente nos permiten tener un cierto manual, por así decir, de herramientas experimentales para poder vivir tranquilamente. Pero todavía no tenemos en el conocimiento empírico una explicación más profunda, más intelectual de por qué pasan las cosas, ¿no? Yo sé que el fuego quema, pero no sé por qué quema. Luego viene otro tipo de conocimiento que justamente nos va a tratar de explicar ciertas leyes que funcionan en la naturaleza, que es el conocimiento científico. Es un conocimiento que se basa en la experiencia, pero trata de entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y en el conocimiento científico es muy importante establecer ciertas hipótesis, ciertas teorías de explicación de la realidad. Ahí entra entonces la pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, por ejemplo, el agua hierve en determinado grado de calor? Con 100 grados Celsius hierve el agua a nivel del mar. Entonces ahí yo puedo hacer un trabajo científico y establecer una teoría y decir el agua siempre hierve a 100 grados Celsius. Pero luego también otra persona me puede decir es que en la montaña el agua hierve a menos grados Celsius, con menos temperatura. Entonces el científico investiga por qué ocurre eso, por qué en el nivel del mar hierve a 100 grados y en una altura diferente hierve a menos temperatura, ¿no? Entonces se van estableciendo observaciones y también nuevas teorías, hipótesis, y luego también se van estableciendo leyes científicas que deben comprobarse en la realidad. Y todo ese proceso
científico se llama justamente método científico, es un conocimiento metódico. Pero la ciencia siempre se basa en aspectos parciales de la realidad. Yo tengo ciencia de, por ejemplo, la biología de los seres vivos, ¿no? Sé cómo funciona el aparato circulatorio, cómo funciona el sistema nervioso. Bueno, esa es la biología. Pero también puedo tener ciencia de cómo funcionan los movimientos físicos en el mundo. Las cosas tienen volumen, tienen masa, tienen la ley de la inercia. Y entonces la física se preocupa de otras cosas, ¿no? Del movimiento de los cuerpos, por ejemplo. ¿Ya? Pero también hay otros conocimientos importantes, más humanistas, como la historia, la literatura. Cada uno de ellos se basa en un aspecto de la realidad. ¿Existe una ciencia que tenga un abordaje de la realidad completa, que no se especialice en un aspecto del mundo? Sí, ese es el conocimiento filosófico, que es también una reflexión sistemática como la anterior, pero que no se preocupa de un aspecto de la realidad, sino de la realidad completa. Y también se pregunta el porqué de esa realidad. Se pregunta por qué el mundo es así, por qué el hombre, el ser humano, es como es, cuál es el sentido de la vida. Entonces, esas preguntas más profundas que van más al fondo de la razón, de la racionalidad, ya están en un plano distinto al científico porque es un plano filosófico. El plano filosófico aborda entonces la realidad en su conjunto y busca las causas últimas, las raíces más profundas de la realidad. En este conocimiento es muy importante asombrarse, como decía Aristóteles, maravillarse frente a la realidad y hacerse frecuentemente nuevos cuestionamientos, ¿no? Porque yo puedo tener una explicación parcial de la realidad filosófica, pero nunca eso me va a satisfacer completamente. Entonces, el siguiente filósofo en la historia va a buscar una razón más profunda que la anterior. Y así, en la historia de la filosofía se van dando distintas respuestas, pero lo importante es que las preguntas se mantienen, porque son preguntas fundamentales, que van a la raíz de las cosas. Y por último, existe el conocimiento teológico, que es un conocimiento más profundo aún que el filosófico, porque ve todo desde la perspectiva de Dios. Teo significa Dios, logos significa una razón. La razón vista desde la existencia de Dios. Entonces, si Dios existe, entonces el filósofo dice que el mundo tiene un sentido. Ahora, si Dios no existiera para alguien, el mundo entonces ya no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es tan importante este conocimiento filosófico que finalmente puede darle una explicación radicalmente distinta a una persona que acepta la existencia de Dios y a otra que no lo acepta, ¿no? También el conocimiento teológico se basa en la revelación bíblica, porque a través de la Biblia, de la revelación de Dios, ¿cierto? A través de verdades que nosotros no podemos alcanzar con la pura inteligencia humana, tenemos un conocimiento mucho mayor todavía, ¿no? Mucho mayor de Dios. Pero la inteligencia no es capaz a veces de llegar a ciertas verdades, solamente las podemos conocer a través de la Biblia. Eso no significa que no sean racionales, porque lo que viene de la fe nunca contradice lo que viene de la razón. La razón puede intentar explicar un poco mejor estas cosas que son tan profundas, ¿no? Que nos dice la Biblia, por ejemplo, que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, y vino al mundo y tomó forma humana como nosotros. Por ejemplo, también que Dios es uno solo, pero son tres personas. Ese tipo de conocimiento se llama revelado, porque la inteligencia sola del hombre nunca lo puede alcanzar. Pero hay otros conocimientos religiosos, teológicos, que el hombre sí los puede alcanzar con su inteligencia. Por ejemplo, que Dios existe. Porque si vemos este mundo tan maravillosamente ordenado y también un mundo que está en un movimiento permanente, nos podemos preguntar de dónde viene este mundo, cuál es la causa última de que existe el universo. Y entonces es una opción muy interesante, importante para muchos filósofos, decir tiene que haber una causa última, distinta al mundo en el cual estamos nosotros, que es un mundo limitado,
pasajero, y entonces este mundo tiene que provenir de un ser que ya no es limitado ni pasajero, que es infinito, que es absoluto, que es eterno, y a este ser que es creador del mundo le llamamos Dios. Entonces ese es el conocimiento en sus distintos grados que puede ayudarnos a tener un acceso a la realidad, y que siempre estamos utilizando estos distintos grados para poder abordar la realidad y conocer, adquirir nuevas informaciones.